podemos tener la oportunidad de estar aquí y compartir. Dice así la palabra de Dios. Repetimos la cita, Romanos capítulo 8, versículos del 25 hasta el 28. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, es un privilegio, como les había dicho, el presentar una vez más la palabra de nuestro Dios en este domingo 29 de marzo, y mientras estemos bajo toda esta situación del coronavirus, pues continuaremos ofreciendo los estudios bíblicos y el mensaje a través de las redes sociales. Cuando leemos este versículo, porque vamos a basar el mensaje más que todo en el versículo 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una de las promesas de Dios más conocida y citada por los cristianos. En tiempos como los que estamos viviendo, en que hay tanto temor con esto del coronavirus, entre paréntesis, aunque he tratado de no alarmar más de lo que ya todos saben. Por eso es que el domingo pasado meditamos sobre el amor inconmovible de Dios para con nosotros, que se encuentra también en este pasaje, en los versículos del 35 en adelante. Y a su vez en el pasaje vimos que no importa lo que pueda suceder en o alrededor de nuestras vidas, nada nos podrá separar del amor de Dios para con nosotros. Hoy meditaremos en este pasaje que leímos, y específicamente, como ya les había dicho, en Romanos 8:28, en el cual nos muestra que Dios está en control de nuestras vidas. Lo hemos desglosado de esta manera: los que aman a Dios, primer punto; todo ayuda bien, segundo punto, aunque ahí no nos vamos a detener mucho; y tercer punto, conforme al propósito de Dios. Repetimos: los que aman a Dios, todo ayuda bien, conforme al propósito de Dios. Y lo que quiero que tengamos en mente y lo que quiero que recordemos en el día de hoy: Dios cuida de los que le aman según su propósito para con ellos. Repito, Dios cuida de los que le aman según su propósito para con ellos. Vamos a orar. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe, Padre eterno, a ti oramos, dándote las gracias por poder meditar una vez más en tu palabra, dándote las gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahora, gracias por poder presentar tu palabra una vez más, y te damos las gracias por esto de las redes sociales en las cuales podemos continuar comunicados los unos con los otros. Que tu Santo Espíritu nos guíe para que hables tú a nuestras mentes, a nuestras vidas, y no el hombre. Te pedimos que nos perdones nuestras faltas y nos perdones nuestros pecados. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, lo que quiero que veamos es lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un escriba vino y le preguntó al maestro que cuál era el más grande o el principal de los mandamientos. Y el Señor le respondió con lo que dice la Shema, o Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, amarás a Dios con todo tu ser.
Así como habíamos hablado el domingo pasado sobre el amor de Dios y que no importa lo que pueda suceder en nuestras vidas, Dios nos continúa amando porque Dios es fiel. Ahora en este versículo habla de aquellos que amamos a Dios. Y vemos que debe ser con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Pero hay otros bellos pasajes y otros versículos en la Biblia que hablan de aquellos que aman a Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y vemos como dice, cosas que nadie ha visto, ni ha oído o ha podido alcanzar, ni aún lo han podido pensar en su corazón los hombres. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad. Lo cierto es que la Biblia en Isaías y en Apocalipsis dice que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva y viviremos para siempre con Dios. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos consuela y guía, como dice en el versículo 26 y versículo 27. Al saber el futuro maravilloso y eterno que nos espera, nos da esperanza y valor para seguir adelante en esta vida, para tolerar las dificultades y evitar que cedamos ante las mismas y ante la tentación. En este mundo que no es todo lo que podemos esperar, lo mejor aún está por venir. Santiago 1:12 también dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y también dice la Biblia en 1 Corintios 8:3: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, es conocido por Dios. O sea que Dios no lo ignora. Dios sabe a aquellos que le amamos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros que le amamos. Tristemente también la Biblia habla de aquellos que no aman a Dios. En Juan 5:42, Jesucristo le dijo a un grupo de personas que estaban allí escuchándole: mas yo os conozco, mas yo sé quiénes son ustedes, que no tenéis amor de Dios en vosotros, que ustedes no tienen amor para Dios. Porque estaban rechazando lo que Cristo había hecho cuando había sanado al paralítico del estanque de Betesda, y ellos no miraban lo que Jesús había hecho, sino que lo había hecho en sábado, y todo el conflicto de ellos fue por esto. Lo cierto es que aquellos que aman a Dios son conocidos por Él, y vemos que dice: todo ayuda bien. Por eso fue que pusimos también este himno al principio, donde, bello por cierto, los que aman a Dios todos ayudan a bien. Pero también tenemos que tener claro lo que dice nuestro Dios a Josué, y también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. En Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, vemos que le dice y le recomienda a Dios a Josué, y nos recomienda a nosotros hoy: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te apartes de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que te vaya bien en todo aquello que planifiques y desees realizar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cada vez que tengas la oportunidad, medita en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La Biblia, la palabra de Dios, es para vivirla. No es tan solo para tener conocimiento de ella. Y vemos que dice en este versículo: para que hagas conforme a lo que está escrito. Y vemos que termina diciendo: porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versículo 33, vemos que dice, mas buscad primeramente, dijo nuestro Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En el pasaje estaba hablando de nuestras necesidades básicas. Y vemos cómo dice que si nosotros buscamos primeramente a Dios, Dios nos va a proveer de estas cosas necesarias para nuestras vidas. Lo cierto es que la Biblia nos llama a que le demos prioridad a Dios en nuestras vidas. Por eso dice conforme al propósito, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero vemos que tenemos que leer la Biblia, vemos que tenemos que poner en práctica la Biblia en nuestras vidas. Y vemos que dice todo ayuda bien conforme al propósito de Dios. Conforme al propósito de Dios que son llamados. Dios nos llama en primer lugar a la salvación. Dios invita a todos a que aceptemos a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que nos arrepintamos de nuestros pecados y le aceptemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y después que nosotros hayamos dado este paso de aceptar a Cristo, de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos llama a la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esto quiere decir que nos dediquemos cada día más a Él, que le busquemos. Por eso vemos que la Biblia dice que meditemos en su palabra de día y de noche, cada vez que tengamos una oportunidad. Ahora, dice todo ayuda bien. Si todo nos ha de ir bien, surge una pregunta que probablemente usted se está haciendo o se pudiera hacer. ¿Por qué parece que las cosas no van bien? ¿Por qué es que hay dificultades y problemas en esta vida? En primer lugar, estamos viviendo en un mundo caído, resultado del pecado, de la desobediencia de Dios, del hombre a Dios. Por lo tanto, al estar en este mundo, hemos de vivir las consecuencias de un mundo en pecado, donde muchas veces y muchas enfermedades han surgido producto de la misma desobediencia del hombre para con Dios. Hay enfermedades que han sido resultado, no estoy diciendo que esta sea o no el coronavirus, pero sabemos que hay enfermedades que han sido resultado de los laboratorios. Lo cierto es que Jesús dijo en Juan 17:15, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal o del maligno, del diablo. ¿Por qué suceden estas cosas? Muchas veces es porque no estamos viviendo según la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay veces que no oramos, no leemos la Biblia. Al no leerla, mucho menos la meditamos, como habíamos leído. Hay veces que tenemos matrimonios disparejos, cristianos con no cristianos, cristianos que sabiendo que no se deben unir en yugo desigual con personas que no conocen de Cristo, con incrédulos, lo hacen, sabiendo que están yendo en contra de lo que dice la Biblia. Y hay veces que les ha ido bien, pero la mayoría de las veces después vienen conflictos y problemas porque no es un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. A veces mentimos sabiendo que no le agrada a Dios la mentira. Y mentimos y pudiéramos que mintiéramos sabiendo que lo estamos haciendo. El murmurar contra otros. Y así pudiéramos poner una serie de ejemplos en los cuales en verdad tenemos problemas que en muchas ocasiones nos los hemos buscado nosotros mismos y después le decimos, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? No obstante, también voy a poner ejemplos de personas que pudieran estar viviendo bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere y todavía siguen estando en problemas, en situaciones difíciles. Ahora vamos a ver por qué. Pero lo cierto, antes de llegar allí, que Gálatas 6, versículo 7 dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Si siembras odio, si siembras rencor, eso es lo que vas a recoger. Si siembras mentira, vas a recoger el resultado de esas mentiras. Aunque quiero decirles que
aun cuando no somos obedientes a la palabra de Dios y a su voluntad. El santo puede hacer que aún las cosas que hacemos al final sean para bien, que obtengamos alguna experiencia o que Dios lo cambie para nuestro bien por su misericordia. No obstante, siempre tenemos que considerar que Dios al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Si un padre verdaderamente quiere a su hijo, si ve que su hijo está haciendo algo que no está bien, si ve que su hijo, y cuando decimos hijo se entiende que estamos hablando tanto de varón como de hembra, si ve que está haciendo algo mal hecho, lo correcto es el requerirle. Lo correcto es el poner y ejercer disciplina. Ahora le voy a poner dos ejemplos, hay muchos más en la Biblia, pero les voy a poner dos ejemplos que nos hablan de personas que, estando en la voluntad de Dios, aún pasaron por adversidades. Y veremos cómo estas personas lo enfrentaron. El primer ejemplo lo vemos en Génesis capítulo 50, el último capítulo de Génesis, versículo 15 al 20. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrezca, nos deteste José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó que antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te rogamos que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, porque te hicieron daño. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Mientras ellos estaban hablando, José en verdad estaba llorando. Y vinieron también sus hermanos y se postraron, se arrodillaron delante de él, delante de José, y dijeron: aquí estamos como tus esclavos. Ahora ellos tenían miedo por sus vidas, porque José ahora era el segundo del faraón, era el administrador de todo cuanto faraón tenía. Y ahora José les responde y les dice: no tengan miedo. Versículo 20, versículo 19: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Vemos en el corazón de José, ya los había perdonado, y vemos cómo José les dice: ustedes me hicieron daño, ustedes hicieron un gran mal a mi vida, pero no tengan miedo. En primer lugar, yo no estoy en el lugar de Dios para juzgarlo, y después de todo esto Dios al final lo ha encaminado para bien, para poder salvarlos a ustedes, salvarme a mí y salvar a todo este pueblo, a salvar a mucha gente. Aquí vemos un ejemplo de cómo Dios encamina las cosas para bien según el propósito con que han sido llamados. A José le tocó sufrir. José fue esclavo en Egipto. José estuvo preso por muchos años en la prisión. Sin embargo, por la misericordia de Dios, llegó a ser el segundo de todo Egipto. Y llegó a tener un gran lugar de eminencia. Dios lo cambió para bien. Tenemos el ejemplo de Moisés, no lo iba a decir pero lo pongo. Moisés creció como príncipe de Egipto por 40 años. Pero después de eso tuvo que estar 40 años en el desierto, cuidando las ovejas que no eran ni de él, sino de su suegro. Pero al final fue el hombre que Dios usó para liberar a su pueblo que estaba esclavo en Egipto y que pudiera llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Por 40 años él fue, otros 40 años más, él fue quien los guió por aquella tierra. Tenía el conocimiento, el mayor conocimiento humano, por así decirlo. Tenía ahora la preparación de saber qué es lo que era vivir en el desierto. Y tenía la guía de Dios por sobre todas las cosas.
Tenemos otro ejemplo en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33 para los que lo quieran buscar. Jesús, después que hizo la alimentación de los panes y los peces, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a la otra ribera, que él se iba a quedar despidiendo a la multitud. Después se fue a orar en secreto, en privado, y los discípulos estaban tratando de llegar a la otra ribera, como se les había dicho. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los discípulos, obedeciendo a Jesús de que cruzaran a la otra ribera, se encontraron con fuertes olas que se le oponían porque el viento les era contrario. Hay ocasiones que queremos hacer la voluntad de Dios y nos vamos a encontrar oposición de diferentes maneras, de diferentes tipos. Oposición del diablo, por sobre todas las cosas. Oposición de nuestro yo, nuestra carne. Y todos sabemos la historia en que Jesús al final llegó allí y los estuvo para socorrerlos. Dios en su misericordia está ahí para socorrernos y para guardarnos. Lo mejor es que Dios nos ayude o nos haga las cosas para bien, porque estamos en su voluntad, que no en ella. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Hebreos capítulo 11, versículos 28 al 40, en lo que le llaman el pasaje de la fe, otros le llaman el pabellón de la fe, dice que unos por su fe hicieron grandes proezas, hicieron grandes milagros, grandes obras. Sin embargo, otros, por esa misma fe, en el mismo Dios les tocó sufrir. En ambos casos, Dios es el que se glorifica. Quiero, y estoy terminando, recordarles lo que Dios dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por último, quiero recordarles que Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Como dice este bello pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 31. Pero en el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos que el diablo es el que acusa. Así lo dice Apocalipsis. Dios es el que justifica. Además, según dice el versículo 34, Cristo está hoy a la diestra de Dios y es el que intercede por nosotros, intercede por usted e intercede por mí. El versículo 1 de este mismo capítulo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo es nuestro abogado que también intercede por nosotros. Lo que tenemos que hacer en el caso de que hayamos fallado contra Dios es arrepentirnos. Lo dice Proverbios 23, Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sigue diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si usted, hermano, ha pecado contra Dios, pídale a Dios perdón de manera directa y personal, porque a Dios es a quien usted ha ofendido en primer lugar. Vamos a dejar la otra parte, vamos a ver la de Dios por factor tiempo. Pídale a Dios perdón por sobre todas las cosas. Amigo que nos escucha, si usted aún no ha decidido por Cristo, pídale a Dios perdón por sus pecados y acéptele como Señor y Salvador de su vida. Porque lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es estar en su voluntad, aunque aún en su misericordia nos cuide, nos guarda cuando no estamos en ella. Pero eso no es lo ideal y no es tampoco lo que enseña la Biblia. Dios nos llama a nuestra santificación, a que nos dediquemos cada día más a Él. Hermanos amados, concluyo. En medio de este tiempo en que nos está tocando vivir, en medio de esta pandemia que no conocemos mucho y en la cual hay mucha publicación ya, les llamo a ustedes, hermanos amados, a que oremos. Que Dios nos guarde los unos a los otros y recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no es del todo como nosotros quisiéramos, porque sigue diciendo el versículo:
conforme a su propósito con el que hemos sido llamados. Pero quiero recordarles, amados hermanos, que estamos en las manos de Dios y que Dios tiene el control de todo cuanto está sucediendo, aun cuando no lo entendemos. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias por tu amor. Gracias por poder compartir una vez más tu santa palabra. Gracias por este versículo tan bello, que es una promesa tan grande para la mayoría de todos aquellos que ya hemos creído en tu Hijo Jesús. A su vez, si hay alguno que nos escucha que aún no ha decidido por tu Hijo Jesucristo, que pueda comprender tu palabra y pueda hacer una decisión por tu Hijo Jesús hoy, ya mismo. Y que tu gracia sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Perdónanos una vez